¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast, El Tercer Ojo del Gato, en una tarde bastante lluviosa acá en este país tercermundista latinoamericano, desde el cual estamos emitiendo esta señal. La invitación a que sean parte del podcast hasta el final, nos dejen su comentario, se unan al canal y de esa manera pues nos ayudan muchísimo para seguir tratando estos temas que nos gustan mucho, que nos apasionan, que resultan muy interesantes y que también son parte de este mundo que es real. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo vamos? Nando, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Como dijo Nando, con una tardecita un poco fría, ¿no? Aunque donde estás tú es un poco más que acá. Acá también estamos nublado todo. Y claro, vamos con un tema bacano. En este caso sería que ya nos estamos acercando al mes de diciembre. Podríamos decir que las profecías, porque ese es el tema de hoy, sí se han venido cumpliendo. Como hemos conversado contigo mismo, Nando. Otra cosa que estamos a puertas de una profecía más grande que vamos para este mes, de la que tú tienes un gran pendiente, que quieres tener el contacto Ah, del tercer tipo. No sé cómo quieres tener el tercer tipo contigo, pero el contacto se nos viene en este año más seguro. Y bueno, sí, reiterando, sí. como dijo Nando, antes de comenzar con este interesante tema, recordarles que nos hacen un gran favor ayudándonos con un like y comentando en nuestros videos. Y de antemano decirles que si desean participar en este programa o algún tema que se estén en alguna duda que queremos tratar aquí, con mucha confianza nos escriben y con gusto lo haremos. Listo, Nando, comencemos. Vamos ahí entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Muy bien, como ya lo anticipó Tavo, pues en esta tarde y noche vamos a hablar un poco acerca de las predicciones y premoniciones, o también de todas las teorías que durante años y digamos que durante siglos han venido siendo parte de la cultura popular, siendo parte importante del desarrollo de muchas culturas y incluso hay sociedades hasta la actualidad que viven sobre las bases de estas predicciones o premoniciones, ¿no? Y ahí, pues, para dar un poquito de introducción y de contexto al tema, hay que tomar en cuenta que aquí la verdad es que Latinoamérica siempre ha sido un continente profundamente espiritual, porque esto de las predicciones netamente tiene que ver sobre cuestiones religiosas o espirituales. La gente acá en Latinoamérica, la gente no solo cree en lo divino, lo siente también. Aquí la fe se mezcla con la historia, con la cultura, con lo cotidiano. Aquí la religión, el misticismo y lo sobrenatural no son temas aislados. Forman parte del ADN colectivo y por eso no sorprende que en un año tan movido como ha sido este 2025 que estamos llegando ya a su final, la región esté vibrando con una energía especial, con una necesidad enorme de interpretar todo lo que está pasando a través de señales, visiones, sueños y mensajes proféticos. Entonces ahí es donde sustentamos un poco de que esto de las predicciones, las premoniciones, son muy reales y también son parte de nuestro desarrollo cultural. Ahora, el desarrollo de ritualidades lleno de diferentes situaciones que tenían que ver con lo enigmático, ¿no? Como no había ciencia, no había tecnología en ese entonces, todo se basaba en seres superiores, todo se basaba en la creencia tanto en dioses como en demonios. Y ahí, por ejemplo, se está viendo que en estos tiempos están resurgiendo ciertas profecías indígenas, sobre todo, un boom de las tradiciones cristianas, espirituales, rituales como tal, que en estos tiempos, en este contexto actual, pues son mucho más fácil de difundir porque se lo hace a través de las diferentes plataformas digitales, ¿no? Y eso pues no hace que nuevamente estos temas estén en auge como tal. Y no solamente profecías que tengan que ver específicamente con dioses o con demonios, sino también profecías, predicciones con las cuestiones astrológicas, con la posibilidad de seres, de inducciones masivas por cuestiones naturales o por seres místicos que supuestamente existen en nuestro planeta y que están dormidos y que de un momento a otro pueden despertar y diferentes situaciones más. Entonces, ahí es donde podemos ver varios ejemplos
y podemos empezar a analizar justamente esos ejemplos como tal. Por ejemplo, Tabito, dentro de de las predicciones, lo que tú decías para este mes y lo que yo estoy seguro que, bueno, si no es en este mes, pero en algún momento va a suceder, el contacto con de seres de mayor inteligencia o menor inteligencia, ¿no? No creo menor, pero sí de mayor. Sí, yo también. Si no, si fuera de menor, no tuviéramos la visita de ellos, ¿no? Ujú. Obviamente. Pero bueno, antes de antemano, aclaremos esto para nuestros fieles escuchas. Las predicciones dadas por los más conocidos, que son Nostradamus y Mamabanga, en su tiempo, Ya, como estaba aquí con Nando, o sea, no es que lo dijeron punto y coma y eso va a pasar. O sea, va a pasar, pero no en la forma que ellos dijeron, porque ellos vivían en un tiempo que para ver, digamos, ellos veían la tecnología, pero no sabían cómo explicarla en ese momento. Como hemos dicho algunas veces aquí, ellos decían, va a haber fuego en el cielo, o sea, no vamos a pensar que se va a extender el cielo, o se va a oscurecer el cielo, no podemos decir que, o sea, exactamente va a ser por un eclipse, sino puede ser por una erupción gigante o una bomba atómica que oscurece todo el planeta, una forma de interpretar las cosas de antemano. Y en esto lo que tú estabas diciendo de las predicciones para este año, en especial de Mama Vanga, ella fue la que nos dijo que va a haber un contacto extraterrestre para la humanidad, y era para este año, en especial para este mes. claro, noviembre. Más que todo para los que nos siguen en el programa, hemos venido conversando que justo este año se han dado, en el plan místico, se ha venido dando muchas coincidencias, tanto numerológicas como astrológicas, eh, eclipses, tantas cosas en justo días precisos, pongamos el 21, el 7, el 13. Entonces es muchas cosas que están venido dando, ¿no? Pues, digamos, en eso te decía, y en el mundo espiritual también se considera que este año va a ser el del contacto. Eso ya le venía de Jesús, incluso pueden ver un capítulo que grabamos en diciembre. Date cuenta, A ver, Nostradamus, él fue la persona que, que predijo la Segunda Guerra Mundial, en una forma de decir. Y ellos mismos predijeron con Mamabanga para la Tercera Guerra Mundial, que incluso este año iba a ser el inicio de eso. Y también el mundo místico, por eso también te comentaba en este programa que este año es el que arrancaba con todo, las pruebas. O sea, es que se pierde. Y justo, Benan, tú que eres un poco más católico, debes tener más conocimiento en esto. Yo recuerdo muy bien que una vez, una parte de la Biblia, vi que todo inicia incluso con la pérdida de fe, en especial, ¿no? Y bueno, ya hemos pasado COVID, que mucha gente perdió la fe porque la gente como moría, tanta cosa, las guerras en sí, que se sigue viendo, las matanzas, que personas se pueden decir tranquilamente, si hay un Dios, ¿por qué les abandonan? Porque hay tanta muerte, tantos niños. ujú, Ya, o sea, es una forma de decirte, ¿no? Y recién la semana pasada, creo que fue, le habían quitado un grado muy importante a la Virgen María, un papa. ¿Cómo se llama eso? sí, justo. A ver, la semana anterior el Papa León XIV, junto al dicasterio de la doctrina mariana, que es como decirte la facultad que estudia todo lo referente a la Virgen María, ¿no? Eh, La doctrina. le, ajá, Eso, a eso me le iba, quita, o sea, date cuenta, sí, sí, yo te digo de mi punto de vista, que yo sabes que no soy católico en esa parte, pero yo considero de gran poder y respeto a la Virgen María. claro. En primer lugar, a mí me ayudaron bastante con mis cosas, la Virgencita de la Merced y la Virgencita de Baños de nuestro querido país. ¿Cómo no voy a creer en ellas? Nunca las he visto. Pero date cuenta cuánto, ahí estaba lo que nos vimos nosotros conversando, la Virgen de Portugal, que las tres profecías, como era Los tres secretos de la Virgen de Fátima. la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, todas son María. El mensaje de la Virgen de Guadalupe y todo, claro. Entonces date cuenta, que la religión católica haga ahorita eso, hay mucha gente protestante que se podría llamar, o no creyentes, o en mi caso, como nos consideran, hasta incluso hasta ateos, lo que sea,
Es un favor decirte, ahí está tu religión, no sirve para nada. Y más gente va a comenzar a perder la fe. Por eso cojo el punto de este punto. Cuando la Virgen María yo le considero con mucho poder, incluso tú nos has hablado que la Iglesia Católica le tiene mucho más fe para luchar contra el demonio. Claro, Y dentro ahora, del rito del exorcismo es y, fundamental. y entonces ahora en el exorcismo se van a saltar esa parte. Ujú. No tanto así, mira, te explico un poco esa parte de lo que hizo el dicasterio de Mariano. Durante siglos se consideró a la Virgen María como corredentora de milagros, que el término corredentora quiere decir como un ayudante para los milagros, ¿no? Es decir, que es fundamental para que se dé un milagro. Y durante toda la vida hemos estado, como tú lo acabas de decir, nuestra fe se canaliza hacia Jesús mediante la Virgen María. Y obviamente, mediante la Virgen y mediante Jesús, se canaliza nuestra fe hacia Dios. Es una, es lo que representa la Virgen María. Lamentablemente, durante siglos de asimismo y en este último siglo, justamente con la aparición de muchas situaciones religiosas protestantes, en donde no hay ninguna veneración ni cosa parecida a la Virgen María, ni a ningún otro santo, quienes llegaron en los últimos tiempos del dicasterio, pues empezaron a analizar esa parte. Y como que se de una u otra manera se convencieron de que sí, o sea, hay que respetar a la Virgen María, pero que ella no tiene ninguna participación en los milagros. Eso netamente, en forma general resumida, el documento que sacó Leo, que firmó León XIV, eso es lo que dice, que la Virgen María no tiene ninguna injerencia en los milagros, pero que hay que respetarla como Madre de Jesús. Es un poco difícil de analizarlo así tan grosso modo, porque esto implica mucha cuestión teológica, implica mucha cuestión de análisis mariano mismo, porque dentro, por ejemplo, de la teología existe todo un estudio que se llama la Mariología y ahí se puede entender un poco Ya. mejor. Pero en A cambio, te simple, cuento tú, o sea, tú nos dices eso, y obviamente que desea entender más, se debe dedicar a estudiar esto. ujú. Pero en el caso contrario, los que ya se dedican a esto. Pero personas comunes que solamente rezamos y vemos así lo que nos enseñan. Como te No digo, afecta en nada. no, claro que no, claro que afecta. Simplemente me estás dando la razón. Ahí está tu, no creo, o sea, yo no necesito escuchar más. Prácticamente me cierro a la información. Solamente me dejo llevar por el titulado. Hay muchas personas así. Y ahorita en tiempo de elecciones te tienes que darte cuenta que sí existe gente así, que solamente se deja llevar por el titulado y dice, no, entonces, Bueno, en ese particular, mira, yo te decía, y a los que nos ven también, porque hay muchos católicos, yo soy uno de los que digo, no afecta en nada este documento, en el sentido de que mi fe nunca va a cambiar. Lo que tú dijiste hace un momento, la Virgen en tu vida ha sido muy importante. En la vida mía y en la vida de muchas personas, la Virgen María es un pilar y seguirá siendo un pilar, por una simple y llana razón. Si quieres entenderlo, obviamente estudiar teología, mariología, para entender qué es lo que pretende León XIV con este tipo de documentación y quitándole ese grado de corredentor a la Virgen María. Para las personas comunes y corrientes, la Virgen María seguirá siendo el pilar fundamental, como te dije al inicio, para llegar a Jesús y para llegar a Dios. Y ese pilar para los milagros, desde siempre y por siempre, seguirá siendo la Virgen María. Por eso es que existe toda esa profesión de fe a la Virgen María. Y bueno, eso no, Leo no lo no va a me, cambiar no con me ese quiero, papel. no me quiero salir del tema que vamos a tratar, sino si te debatiera que Y, ahí está la doble ideología de la Iglesia Católica con otros temas más. Pero bueno, con hay que toda esta ser, explicación, yo a lo que quería llegar es a la profecía. ¿A la profecía de qué? Hay una profecía de la misma Apocalipsis donde dice que la Iglesia Católica se derrumbará. Y esto, obviamente, ahí sí comparto contigo, lo que hizo León XIV es un inicio para que se derrumbe la Iglesia Católica, porque está atacando uno de los pilares, quizá el más fuerte de la Iglesia Católica, que es la fe, que es esta fe de intercesión de la Virgen María. Porque la Virgen María, como dijiste hace un rato, está en todo lado, en todo el mundo. Lo único que cambia es lo que le acompaña a Virgen María. Por ejemplo, dice la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Nube, la Virgen del Rosario de Agua Santa, la Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche, y así, pero es la misma Virgen María.
Entonces, digamos que la profecía que en Apocalipsis dice que se derrumbará la Iglesia Católica, ya empezó, porque eso ya es una realidad. Y obviamente, como todo lo que es religión, ¿no? Es un fundamento filosófico, ideológico, porque la religión no es ciencia, es ideología y es filosofía de vida. Pero a todos nos ha cogido bastante de sorpresa que León firme un documento de esos. Y se están dando varias discusiones ya a nivel jerárquico de la Iglesia Católica del porqué de esa situación, cuál es el verdadero objetivo. Y yo al menos soy un convencido que se está empezando a cumplir la profecía de que la Iglesia Católica va a caer. Es un ataque directo a uno de los pilares fundamentales, la fe en la Virgen María. Entonces, digamos que la profecía se va cumpliendo, porque de ahí también, por ejemplo, yendo a esto de las profecías, también se está atacando mucho a los jóvenes. ¿En qué sentido? Una profecía decía que va a haber un aumento masivo de la espiritualidad digital y prácticas holísticas, específicamente en jóvenes. Porque cada vez más jóvenes vas buscando algo espiritual, pero no específicamente una religión. Es decir, no hablemos de catolicismo, de budismo, nada de eso, sino hablamos de cosas mucho más naturales, como tú alguna vez manifestaste en algún podcast, por ejemplo, la meditación, el chamanismo, cosas como la astrología, la sanación energética, contenidos espirituales y cosas así. Entonces, en la actualidad, muchos jóvenes ya no son practicantes de ninguna religión de las antiguas, digamos, por ejemplo, una de ellas es la religión católica, sino que buscan la espiritualidad, por ejemplo, con la meditación, con el chamanismo, que tú y yo sabemos que el chamanismo no tiene nada que ver con brujería o cosa parecida, más es un contacto, una fusión con la naturaleza, lo que acá podríamos decir los hierbateros, ¿no? Viene por ahí más o menos esa situación. Entonces, esa es otra profecía que está pasando. Si vamos a otra profecía, las crisis políticas, con cambios abruptos de liderazgos y situaciones que han cambiado. Otra de las profecías, por ejemplo, que también está en el Apocalipsis, es que dice que en los tiempos finales se acabarán los conflictos. ¿Y qué pasó con el conflicto más grande que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia? La famosa Franja de Gaza. Ya se acabó la guerra. Supuestamente. Aunque hoy, aunque en esta semana justamente volvió a haber un ataque de Israel y todo lo demás. No, perdón, estoy equivocado, esa es la otra. Se dio un ataque de Rusia a Ucrania nuevamente con drones y todo lo demás, ¿no? Pero la guerra más grande, en este caso la de la Franja de Gaza, ya se acabó. Ya no hay por las noticias, por lo menos, de que sigue los bombardeos, niños muertos y todo lo demás. Fueron más de 40 años y no estoy de guerra. Entonces, otra de las profecías que se cumplió, y eso netamente es liderazgo político, tú lo sabes bien, lo sabemos bien. En este caso, también se tiene conocimiento de que China muy probablemente se asocie a Estados Unidos para atacar Rusia. ¿Y eso por qué? En cambio, por la guerra tecnológica. Porque Estados Unidos está buscando aliados. Estados Unidos sabe que ya quedó en desventaja en la competencia tecnológica mostrándose contra China. Porque China a la fecha, en esto, bueno, ya el auge de la inteligencia artificial ya bajó su efervescencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hace 15 días, China lanzó una inteligencia artificial que es mucho mejor que cualquiera de las otras que está actualmente, incluso mucho mejor que las mismas chinas, el famoso DeepSeek. Esta inteligencia se llama Scroll, si no estoy mal, en la cual pues tiene muchísimos más beneficios, mayor lógica de pensamiento que le llaman ellos, y con lo cual pues está incorporando ya la parte de las situaciones en la domótica de las casas. Antes nosotros, bueno, y acá en Latinoamérica que no estamos muy acostumbrados a eso, de la domótica, ¿no? Antes únicamente entrabas en la casa y decías, Alexa, prende la luz. Pero ahora con esta inteligencia artificial que lanza los chinitos, que es netamente cuántica, ya va a ser la posibilidad de que en tu casa esté un robot, tú le des una orden, quieres esta tarde, quiero comer tal cosa, y el robot vaya desde comprar los víveres y tenerte la cena lista cuando tú llegues. Entonces son cosas que también se están profetizando, porque dentro igual del Apocalipsis, que se tiene un poco más de conocimiento por mi profesión a la religión católica,
dice que los cuerpos quedarán sin almas. Como bien lo dijiste al inicio, no es una cuestión literal, sino una interpretación. Ya estamos viendo eso. Hay robot para todos y robot humanoides, es decir, con figura de seres humanos. Y ha habido también varias cosas que pueden tomarse como parte de estas profecías, que sobre esta cuestión mismo dice, y perderán el control y atacarán a sus creadores. Dentro del Apocalipsis dice ese tipo de situaciones. Y se han dado ya algunos accidentes que algunos han hecho virales en las redes sociales, en donde, por ejemplo, está en la demostración del robot, un robot que en este caso podía pelear, podía hacer las catas de karate, ese tipo de cosas, se salió de control y le empezó a pegar al entrenador, al mejor al controlador. Ujú. Entonces también vemos esas profecías por ese lado, ¿no? De ahí los movimientos sociales inesperados. En estos tiempos hubo ya el auge de lo que los famosos movimientos alternativos, GLBTI, todo eso, ¿no? La ideología de género y demás, que ahora están ya en franco declive. Claro que hay países en los cuales, como México mismo, que todavía tienen bastante fuerza, ¿no? Pero en otros países están en declive ya. Son parte también de esa desestructuración social que se está dando, que se puede considerar como una profecía, porque dice que en los tiempos finales las sociedades se reestructurarán. Y de ahí, por ejemplo, también como profecías, los fenómenos climáticos. Tú has Mira, visto que, solo te corto en lo que dices dime, ahorita de las sociedades se reestructurarán. Y sabes que eso estaba pensando recién hace una semana, tuve un pequeño debate con lo que estamos viviendo actualmente en nuestro pequeño país, ya, políticamente hablando, ¿no? ajá, Mira, nosotros estamos, bueno, ya dejando un poco ya la política cayendo fondo en ese sentido como población. claro, Y lastimosamente no vamos a salir del siguiente año con esto, ni siquiera de las siguientes elecciones presidenciales, sino como somos tercos, el humano solamente aprende a las malas. Entonces vamos a pasar un periodo más que nos van a hundir. Y en eso van a comenzar a quebrar muchos países aquí. Como tú bien una vez dijiste, es el sueño de nuestro liberador primero, Simón Bolívar, de otro político aquí, medio ya veterano, unir una sola nación. Porque los pueblos se van a cansar, porque el izquierdismo está agotado por su manera de cómo ha manejado las cosas. La derecha está en este camino ahorita, de acabar y hostigar al pueblo, con sus reglas, con su forma de mandar al país, al pueblo. Entonces parece que ya estamos llegando al punto de que no quiero ni izquierda ni derecha. Y va a surgir la nueva, como tú bien acabas de explicar ahorita. Y que quita que sea la ujú. unificación de todo un continente en especial. Claro, es que yendo a esto, por ejemplo, de la reestructuración social, que es una profecía que dice que en los tiempos finales ya no habrán gobiernos, ya no habrán fronteras físicas, sino únicamente se tendrá un único gobierno y en donde supuestamente iniciarán los 7 años de paz antes de los 7 años de caos total. Entonces ahí coincido mucho, tú siempre has dicho que el verdadero caos estará fijándose, si no está mal, entre el 2030, 2036 más o menos, que estaríamos hablando que lo que estamos viviendo ahorita sería el inicio de los 7 años de paz, de abundancia, pero para eso tiene que haber una reestructuración social a nivel mundo. Y como siempre lo hemos dicho aquí, en esa situación, no se puede tener países, no se puede tener diferentes gobiernos, sino tener un gobierno único. Y ahí también tomo lo que es tu profecía. Se dice, dentro de las cuestiones proféticas y místicas, que cuando se dé el contacto con seres superiores, que en la Biblia se dice, y bajarán del cielo dioses, lo dice así en Apocalipsis igual, eh, se refiere a la llegada de seres superiores extraterrestres, en donde obviamente ellos no van a venir a negociar con todos los países, no con los más grandes, sino que el mundo se prepara con un único gobierno que representa a todo el mundo para encontrarse con esa civilización que, como bien dijiste también, netamente tiene que ser una civilización superior, no va a venir una civilización inferior a Oye, querer colonizar, ¿no?
Teoría loca, te pongo ahí. Y si hacemos caso un poco a lo que nos han dicho los testigos de Jehová cuando yo se les he preguntado, ¿creen en los extraterrestres? Sí, son el demonio. Pongámosle una hipótesis ahí, una teoría. ¿Qué tal si en verdad es el falso profeta? Es que mira, aquí la cuestión sería analizar las posibilidades. Ahí vamos, eso es ciencia, por ejemplo, teoría de posibilidades. El hecho de que venga una civilización superior, como su nombre lo dice, superior, tiene diferentes tecnologías, diferentes costumbres, diferentes realidades biológicas, incluso se asume así, ¿no? Pero ve, Y hermano, entonces, pero ya te digo, o sea, tranquilamente puede ser el anticristo, simplemente porque es el rey del engaño, hermano. Y man puede venir claro, ya, con oro y moro acá y a sanar a todo eso y es lo que más o menos se profetiza, incluso del y anticristo, que viene a sanar, viene ya, a dar. es que a eso es a lo que voy, sino que quiero poner un contexto para más o menos describir a todos los que nos ven. Entonces son totalmente diferentes y tiene esos poderes. ¿Quién quita que si vienen extraterrestres tengan el poder de devolver la vida, por ejemplo? Como se ha visto en algunas películas. Aparece un extraterrestre, el humano del miedo sale corriendo y ¡pam! Le aplasta un carro, le desbarata al pobre humano. Pero se acerca el extraterrestre, le pone las manos, sale una lucecita y curadito el humano, mejor que antes. ¿Quién quita que a lo mejor ese ser tenga esa capacidad? Si vamos a los escritos sagrados, ¿quién tenía la capacidad de devolver la vida? Jesús. Jesús. Pero también si vamos al escrito sagrado, se supone que Jesús era un ser de bondad, ¿no? Un enviado de Dios a una misión de enseñarnos a los humanos, como dijo su mandamiento, amar a los otros como a uno mismo. O sea, ser buenas personas. Pero ¿quién Y que quita según la que... Biblia, el man subió a los cielos. Ah, exacto. Pero ¿quién quita que si ese ser tiene esa capacidad de devolver la vida, pero en cambio la devuelve para que tú seas mi esclavo? Es que Estamos mira, hablando de que es un demonio. sí, 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 incluso ve, ahorita te voy a contar otra teoría loca ahí, y que la Biblia dice, por si acaso, sino que le vamos a Ujú. hacer un poquito más moderno, que hemos hablado y hemos visto actualmente. En el Apocalipsis nos dice que los que eligen el camino del mal, por supervivencia, por lo que sea, serán marcados con el signo de la bestia, prácticamente. No me acuerdo si termina con el signo de la bestia o solamente marcado, que no he leído casi mucho tiempo el Y Apocalipsis. llevarán el signo de la bestia, dice. Ya, entonces sí la tiene. Ya, verás. Actualmente no es que te van a hacer un tatuaje, no es que te van a poner un tatuín con un 666 o te van a escribir en la manito, no. Actualmente está lo que estamos, como bien dijiste tú, estamos en el mundo del boom tecnológico. Entonces, Ya. ahorita lo que vamos a hablar de una marca que te pongan a ti, que te permita comprar en el futuro, que te permita subsistir cuando estás aliado al lado del mal, que tal vez te hemos engañado, que estamos por el bien, porque la Biblia nos dice que solamente los que resistemos en la creencia de Dios y el regreso de Jesús, tendremos que padecer, es la realidad. Los Entonces, fieles padecerán, dice. entonces, las personas que elijan, como te digo, por supervivencia o por gusto propio, es que van a llevar, en la era tecnológica, vos te imaginas, solamente es un chip. Exacto. Exacto. Que ya sucede, por si acaso, ya es una Eso, realidad. exacto, eso te iba a decir. Sea por el mayor ejemplo es Asia. Date cuenta que solamente para transacciones económicas vos ya tienes interesado un chip. Si perteneces a alguna empresa de alta tecnología, necesitas de ese chip estar Ujú. en tu cuerpo. Entonces ya estamos marcados, ¿no? O sea, ya está marcada la humanidad. Exacto. Y nosotros hasta que llegue acá a duras penas compramos el chip para el celular todavía, pues. Pero ya tenemos un chip, también somos parte de la marca como tal. Es O que es sea, pero verdad, mira, o sea, ahí hablamos todavía de tecnología y de la forma de cómo llegan los extraterrestres, que podría ser el anticristo, como te digo, es una teoría loca. O sea, solamente son teorías que se nos ocurren en este momento en las sales. A ver qué sale. ya, pero por ejemplo, un poco para ir cerrando lo anterior que estábamos viendo, ¿no? Esto de que quién quita que los extraterrestres sean el demonio, sí, porque yo vi una película, por ejemplo, donde la humanidad se prepara, como te dije, ¿no? Con un único gobierno
para recibir la llegada de estos seres superiores. Y el representante llega a la nave, empieza a bajar y resulta que el representante físicamente tiene la fisonomía de lo que nosotros conocemos como el diablo. Patas de cabra, cachos, esa figura así grotesca. ¿Quién quita que lleguen los seres superiores y sean así? Lo que nosotros tenemos esa ideología de un ser grotesco, que es el demonio, el diablo, la representación. ¿Quién quita que ellos sean así, no? Y tengan los poderes que tenía Pero Jesús bueno, de no, revivir a en los esa parte muertos y demás. no digo que no, pero al fin y al cabo esa ideología del concacho, las patas de cabra, nos metió la iglesia católica, pues ñaño. Claro, pero eso, toma en cuenta que en cambio es una ideología que a la fecha ya hemos sido 11.000 billones de seres humanos en el mundo. Y de esos 11.000 billones, casi 6.000 billones son católicos. Entonces, digamos que es bastante, ¿no? Sí, Por ese lado. pero Ahora, por ejemplo, sí voy por tu rumbo y claro, bueno, claro. pues, Ujú. puede ser. Ahora, por ejemplo, para analizar lo que acabaste de decir del chip, eso ya sucede. Vamos, como lo dijiste, nosotros lo vemos como tecnología y vamos en algo que es también el dominio y que mucho a nivel filosófico, ideológico, pero ya en este caso ortodoxo, es decir, incluso danino, el dinero. El dinero también se ha tomado así como la marca de la bestia, porque es a la fecha y nadie va a dejar de mentir, ¿no? El dinero, si bien es cierto, no compras la felicidad, no compras cosas de valor como la vida, por ejemplo, por más dinero que tengas y te tienes que morir, te mueres, pero el dinero es muy necesario, pues loco. Si no tenemos dinero, simplemente, imagínate, al menos en países como el nuestro, tercermundistas, acá, Prefiero llorar en mi mansión y con un Lamborghini. claro, pues algo más básico, mira, acá en nuestro país tercermundista, y eso lo vemos cada día, si no tienes dinero, ni siquiera puedes pensar en morirte, porque no puedes pagarte ni siquiera un velorio por demás pobre. Eso es la realidad. Y ahí viene esto, justo estaba leyendo por unos negocios que estoy tratando de hacer. Los famosos DTFs, por ejemplo, que muchos ni siquiera, ¿y eso qué es? DTF es una tecnología de impresión. No, los de DTF es el pago mediante las famosas criptomonedas, que las criptomonedas ya llevan en la sociedad como 15, 20 años. Pero, ¿cuál es la ventaja? Primero, la criptomoneda la manejas en todo el mundo. Tú estás aquí en Latinoamérica, te pueden hacer el pago o retiro en China, no hay problema. Pero la ventaja de eso es que se hace en menos de 2 segundos. O sea, yo pago y punto, es instantáneo. Si lo quieres hacer con el método normal, una transferencia, una transacción electrónica, te dura hasta 5 o 6 días de aprobación en el caso de que sea de Latinoamérica, China, por ejemplo, por las transacciones y todo lo demás. Entonces, si hablamos de la marca de la bestia, esto de los DTF, el pago con criptomonedas, se puede considerar como el cumplimiento de la profecía de la marca de la bestia, porque tarde o temprano, así sea para comprar pan, vamos a caer en la utilización de este medio de pago, de las criptomonedas, de la wallet que le dicen que se traduce como billetera electrónica y de los famosos usos del DTF. Que si lo vemos un poco más real, también ya existe en todo el mundo. Todos tenemos Claro, tarjeta de débito y muchos, actualmente todos los pagos, y eso que date cuenta que nosotros todavía somos tercermundistas. exacto, Eh, se, tecnología antigua. claro, la única diferencia es que date cuenta ya cada quien se va con su celular, se cancela, como te dije, a veces está solo con el escaneo del chip, ya tienes tu débito. La gran diferencia con nosotros es que todavía llegas y dices, tiene wifi, es la única diferencia, porque de los Claro. demás, ¿ya? O sea, no necesitan de una red incluso ajena para poder pagar. De la gente, o sea, Mira, acató la actualidad y le gusta estar así. Lo cual yo le veo bien, por seguridad. Bueno, lo malo es que no te encuentras un billetito de 20 botado en la calle ya. En es que la nunca casa, más vas a ver un billete, nunca más vas a ver una moneda, eso te digo, más que en un museo. te estoy diciendo lo que Claro. ya, las cosas malas, no te estoy diciendo dónde voy a verle. Por eso, pues el, es que es malo que el, con ese sistema es malo porque ya no vamos a tener para... Y así te encontrarás, no vas a encontrar dónde pagar con un billete. ya te cuenta el otro punto es que, y ya regresamos al punto de lo profético con esto también. El otro punto es que date cuenta, somos tan dependientes de la tecnología que una caída del sistema, te quedas, Chao. te quedas y, Y países como el nuestro, peor, que se vaya la luz nomás.
Claro, y date cuenta que a lo menos en países como nosotros, que somos tercermundistas y corruptos a su máximo es, expresor, Encima eso. entonces date cuenta cuando se cae solamente una plataforma, ya te imaginas lo peor. Eso es también otra Claro. cosa. Entonces, Ujú. eso me iba a ver, o sea, para regresar un poco al tema de lo que vamos a las profecías, porque una de las profecías es también que nosotros nos vamos a quedar en cero, sin comunicación. En esa parte yo te decía que está profetizado, que es una tormenta solar, que eso va a quemar los satélites y nos vamos a quedar en la era del humo, nuevamente por un tiempo, hasta que serán unos días, semanas, hasta que se van a poner los satélites en nueva forma. Pero tú justo nos comentabas, el programa anterior me parece, que iban a implementar una nueva forma para transmitir las señales en el espacio. Claro. Hay, por ejemplo, bueno, eso también es profético. En Apocalipsis dice, y solo uno sabrá la verdad. Se traduce como la parte de la comunicación, ¿no? ¿No? Teoría fue hipótesis que con esto del famoso 3D Atlas que pasó por cerca del Sol, se iba a activar el sistema de satélites Odin. Que, oh sorpresa, Odin es un conjunto de alrededor de 3.000 microsatélites alrededor de la Tierra. Bueno, no tanto que micro, ¿no? Porque se supone que cada uno tiene el tamaño de un auto, por ejemplo, que ya están en órbita, alrededor de 3.000, pero la cuestión es que son propiedad privada. Y oh sorpresa, son propiedad privada de nuestro buen amigo Elon Musk. Entonces, se puede traducir que esa profecía él lo cumple. ¿Y por qué digo eso? Porque también esto del 3 de Atlas fue como hace un mes ya. Pero sorpresa, hace 15 días, Elon Musk igual lanzó el teléfono que ya no va a perder nunca más señal y que no necesita ni chip ni ningún tipo de sistema de internet interno de la Tierra, el ¿Sí me acuerdo? famoso Tesla iPhone. Sí. El famoso Tesla iPhone, a un precio incluso accesible, porque estaba, si no estoy mal, ese teléfono está vendiéndose ya entre 700 a $800, que tecnológicamente se entiende como telefonía satelital, porque usa esta famosa cadena de satélites Odin y demás. Pero si lo vamos a las profecías, estaríamos viendo que y solo uno controlará su mundo o su comunicación. Y ahí vemos quién es el que El controla, dueño, ¿no? Porque es el nuevo dueño de la imprenta, para que nos entienda. exacto, como en su momento, por ejemplo, cuando apareció la imprenta Gutenberg, Ujú. él controlaba, ¿no? Pero ahora apareció Mosby con la comunicación, controla. Y ojo, este famoso teléfono, el Tesla iPhone, tiene características que incluso superan a los mejores teléfonos, que en este caso sigue siendo los famosos iPhone de Apple. Ya creo que van en el 17 o en el 18, si no estoy mal, pero que supera por largo a ese teléfono como tal. Mira, solo una cosa, Entonces, y se me fue la información, lo que estaba buscando. Pero eso sí, ya, bueno, ya lo voy a buscar y si quieres les posteamos después en este programa mismo. Mira que una de las predicciones, no recuerdo si bien si es de Mamabanga o Nostradamus, creo que es más Mamabanga, predijo que va a haber una guerra en Marte. ah, listo. Sigue, sí, te digo lo ¿Quién? último Es de que Marte. ahorita que tú topas del nuestro pana Mus, El muso. date cuenta, el man. El man está con todos los experimentos y en este año creo que o el otro año ya sale la primera persona supuestamente a quedarse en Marte. Justo eso te iba a decir. Ya, pues es la famosa Allison, pues de una muchacha de 24 años preparada desde los 14 años No tiene con el 22. único boleto, no, 24, con el único boleto de ida hacia Marte. Ojo, ahí hay muchas profecías que se dicen. Hay una profecía igual en Apocalipsis que dicen, y saldrán de su casa en busca de nuevos rumbos. Porque Se incluso, traduce como esto. porque incluso verás, el Mamabalanga pronosticaba que va a haber una alta índice de inmigración. O sea, ahorita lo vemos así nosotros normalmente aquí, o sea, como Ujú, los países que salen para Norteamérica en especial. claro. Pero también va a ser una migración de salir de este planeta Marte, pues loco. Claro, porque, o sea, el sentido, y ojo, también, por ejemplo, este famoso viaje hacia Marte está, está financiado y manejado en una buena parte por SpaceX, otra empresa de quién, de Elon Musk. Entonces, Ujú. entonces está medio, no hay que ser muy genio para saber quiénes están dominando el mundo, ¿no? Como tal. Entonces, en esa profecía
de que salen como tal, sí, está ya hecho público de que si no estoy mal, creo que en noviembre o en diciembre de este año, que se va a dar el lanzamiento con Allison, que se va hacia Marte con el único boleto de ida como tal. Ella es Claro, la que va a abrir nuevas situaciones allá en Marte como tal. Veamos qué sucede, porque el viaje hacia Marte se supone que dura un promedio de 18 a 2 años, perdón, de 18 meses a 2 años hasta que ella llegue allá. Y porque se supone que ya hace 4 años atrás también fue noticia cuando ya lanzaron las distintas cápsulas robóticas que ya deben de haber llegado a Marte, que se supone que es todo el equipo que cuando llegue Allison va a armar su casita, porque ahí primero mandaron el equipo, Allison llega, ya tiene toda la preparación, sobre todo la han preparado, de lo que estuve leyendo el reportaje, la han preparado en lo que es aislamiento social. ajá. Mucha lógica, ¿no? Porque ella va a estar Hola. sola, sola, ahí sí, como dice un refrán, sola y su alma, nada más, si es que cree en el alma, obviamente, ¿no? Va a llegar a ser su media agüita ya. Exacto. Entonces ella es la primera que va para allá. Y tomando también en cuenta esto de las profecías y ya para ir un poco entrando a nuestra parte final de la programación, hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad se han cumplido varias situaciones que están escritas en libros sagrados. Por ejemplo, siempre ha habido fenómenos naturales que se consideran como parte del desarrollo de la Tierra viva, porque la Tierra es un ser biológico, pero por la intensidad que se están dando se consideran como los referentes en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis igual hay párrafos que dice, y la Tierra se trizará. Ha habido muchos terremotos en el mundo que han sido devastadores y han dejado, prácticamente han cambiado la geografía de diferentes lugares en donde justamente queda grandes quebradas, grandes trizamientos en la Tierra. Otra de las cosas que aparecerán, dice, aparecerán seres desconocidos. Del mar han sacado muchos y muchos animalitos del mar que no han sido conocidos hasta la Mira, fecha. mira, Por eso es que Nostradamus. están esperando, creo que es el megalodón, o cómo es el nombre, Megalodón mismo. Ah, no, megalodón es es el. ¿cómo es Neandertal? No es, se me fue el nombre. Dejémosle Megalodón. Ya. Bueno, ya veremos. Ahorita que tú dices esto, Nostradamus tiene una predicción que dice exactamente lo mismo, que nuevas criaturas que nunca ya se han visto saldrán a la superficie. Y bueno, siempre se ha visto salir al pez remo en especial, pero Claro, el pez diablo que le dice. no, no, el pez remo es el que sale incluso en las ¿Auto? costas. Ese Ah, es el ya. que profetiza prácticamente los temblores. Pero tenemos que darnos cuenta que eso, digo, eso ha sido siempre. Nuestros antepasados incluso sabían que cuando se veían eso iba a pasar algo. Pero tenemos que darnos cuenta que en estos últimos tiempos ha salido más frecuentemente esto y que da forma de ver también, que hace pronostican más temblores. Y como bien dijo Nando recién hace un momento, el pez diablo. El pez diablo es así, ha sido una cosita así, nomás que lo encontraron, pero eso nunca salía a la superficie. Nunca. Claro, no, no puede. Y vive en condiciones de alta presión y todo lo demás. Exacto. Y, Pero bueno, y se ha visto pescados, o sea, sería evolución, o sea, lo que sea, pero estábamos dando a la escritura de que se dijo que van a salir nuevas especies. O sea, pero él profetizó que va a ser un poquito más grandes y desastrosas, ¿no? Así que ahí de pronto lo que tú querías decir, que se me fue a mí también el nombre. sí, se me fue de la mega bestia que supuestamente existe en las profundidades del mar. No es Godzilla, sino otra muchísima más grande, que solo con su movimiento puede generar tsunamis y todo lo demás, ¿no? Pero todo esto, ¿de dónde vienen las profecías? Viene específicamente de la antigüedad. Dijeron que en tiempos superiores, hablamos que ellos, por ejemplo, fueron en el siglo 8 antes de Cristo. Ahí ya profetizaban eso. Dijeron que en tiempos superiores los humanos se desorganizarán, sufrirán y se volverán a organizar. Lo que hablábamos de un único gobierno en el mundo. Otra de las profecías es la Síbila de Cumas. Esto en cambio era de Roma. ¿Qué decían ellos en cambio? Decían que llegará una nueva era dorada. Ellos fueron entre el siglo sexto al primero antes de Cristo, porque se dice según la historia que el imperio romano pues fue un imperio tan vasto, tan abundante, que incluso tenían tecnología.
obviamente a su época y su contexto, ¿no? Digamos lo que nosotros ahora conocemos como los caminos empedrados, en ese entonces era como decir las mejores autopistas que ellos podían tener. Pero se dice que también tenían, por ejemplo, situaciones de aparatos voladores o que había el contacto con seres superiores. Y ahí viene la teoría de que los que construyeron la pirámide de Egipto no eran humanos, sino eran otro tipo de seres. Pero de ahí ya predijeron que viniera una era dorada y nosotros estamos viviendo eso. En este último, los que nacimos a partir de los años 70, con el auge de la tecnología, cada vez, cada año estamos viviendo más una época dorada, porque tenemos comodidad en todo sentido. Lo que no tenemos es dinero para pagarlo, obviamente, pero tenemos comodidad en todo sentido y principalmente las sociedades primermundistas. Hablemos de Estados Unidos, hablemos de Europa, de ese tipo de sociedades, en donde ya prácticamente todo depende de la cantidad o poder de adquisición que tú tengas. Es una época dorada como tal. No para todos, pero sí para, digamos que quienes están en esas sociedades como tal. Otra de las sociedades que predijeron algo son los zoroastros de Persia. Ellos, en cambio, en el año de 1500 al 1000 antes de Cristo, siempre predijeron la lucha entre el bien y el mal, en la oscuridad y la luz. Nos hablemos de ahí, estamos viendo todo lo que tiene que verse con guerras en el mundo. Sigue la guerra de Rusia contra Ucrania. En Latinoamérica tenemos hasta ahora el conato o el intento de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, aunque bueno, eso no sería una guerra, ¿no? Eso sería más un aplastamiento de Venezuela, nada más. Pero tenemos ese tipo de cosas. Tenemos crisis mundiales de alimentación, tenemos enfermedades que se consideraban controladas, que están apareciendo como el cólera, el sarampión, que por el hecho de haberse considerado controladas, por ejemplo, la gente muere no porque no se la pueda curar, sino porque no se han fabricado esas vacunas y demás por muchos años, porque ya supuestamente estaban controladas. Y otra de las mayores predicciones era el Apocalipsis de Juan, esto directamente es en el catolicismo, que es la creación de una nueva sociedad. Y ahí es donde volvemos a lo que hablamos ya hacia el inicio. Quizá León XIV, con el documento que firmó sobre que la Virgen ya no es corredentora, sea el inicio de esta profecía, del hecho de que el Apocalipsis empezó con la destrucción o con los primeros indicios de que empieza a caer la religión católica. Entonces ahí vemos cómo a lo largo de la historia y a lo largo de los tiempos se han ido dando varias situaciones, varias premoniciones, varias predicciones, varias profecías que a la fecha podemos considerarlas como cumplidas, como ejecutadas. Pero ojo, todas estas, ¿para qué se supone que se dan? O mejor dicho, todas estas profecías, ¿por qué se supone que quienes las vieron, quienes las emitieron en su momento, lo hicieron? Porque son los tiempos finales. Y ahí si hablamos igual en historia, está comprobado que las sociedades duran cierto tiempo hasta que llegan a un punto, un auge máximo. Y luego, obviamente, si ya no hay para ir más arriba, ¿a dónde tengo que ir? Hacia abajo, es el declive como tal. Y la humanidad, como hemos hablado en varias ocasiones, por los científicos, por los hombres de letras, por los hombres de ciencia, de historia y demás, está profetizado que en el año 2100 empieza el declive real de la humanidad. Porque a esa fecha se supone que si bien es cierto tendremos tecnología, pero ya no tendremos la materia prima para fabricarlos, porque habremos acabado con todo. Seremos tal cantidad de humanos que tampoco el planeta Tierra tendrá la capacidad de proveer alimentación. Y así se generarán varios problemas. La economía entrará en crisis mucho más y eso se consideraría como el fin de los tiempos, ¿no? Digamos que quizá ahí sería otra época que entraría la humanidad en crisis. Y como alguna vez también lo hablamos, ¿no? ¿Qué tal si llega una guerra, llega un temblor, algo que nos obligue a sobrevivir? Es decir, ir a cazar animales si es que hay, o ir a saquear sitios donde haya comida, netamente por sobrevivir. ¿Qué pasaría si esa profecía de sobrevivir realmente se cumple? Es que eso va a pasar, ese es un hecho. Y mira,
una de las profecías que coincidieron Mama Vanga con Nostradamus, te leo. A ver, Mama Vanga lo que dijo, habría que en 2025 podría ser el principio del fin del mundo, con un conflicto en Europa que devastaría a la población del continente, siendo el inicio de la destrucción del mundo tal y como la conocemos. Primero, sí. Nostradamus, sus escritos, como referencia a guerras crueles que afectarán gravemente a Europa con consecuencias que le llegarían hasta Gran Bretaña. Sí, incluso el mundo místico se consideró que el 2025 iba a comenzar una gran guerra. Y no estamos hablando de las que terminaron, como tú dijiste, la que supuestamente acabó la guerra de 40 años, la Tranca de Gas. Solamente, Ujú. y ahí va a comenzar la guerra. O comenzará, Es otra de las señales, pues es una profecía o cumplida. comenzará entre Rusia, Ucrania, no creo que sea contra Ucrania, con otro país. Pero ahí comienza la guerra, tercera guerra mundial. Eso es un hecho, Es vos que sabes que de la justo, noche a la mañana, pues de que ahorita mismo se estén peleándolo por alguna ujú, OV. Y a medianoche comenzó la guerra. Date cuenta. es, es justo como tú acabas de decir, ¿no? Y, toda, De que las y cosas ya todas, se dieron. solo acabo con esto, niño. Y todas comienzan en Europa. Y todo, por eso, incluso en el plan místico de los videntes, se considera que comienza en Palestina. El Incluso viejo la mundo, Biblia nos dice que va a comenzar en sí. el viejo occidente. Tierra Santa, Exacto. Date cuenta, así niño. es. Y Y ahí, por ejemplo, di, justo lo que tú acabas de decir, también citaste un poco. Hay varias profecías que dicen, y todo acabará con una luz. Como hay que tratar de interpretarlo, desde hace tiempo estamos en vilo ante una posible guerra nuclear. ujú, Y todos creo que hemos visto las imágenes de cómo es la explosión de una guerra, de una bomba atómica, ¿no? Es una luz netamente. Y también todos sabemos cuál es el poder destructivo de ese tipo de armamento. Y lo que es peor, que el ser humano, los que están en el dominio y en el mando del mundo, tienen ese tipo de armamento y tienen la potestad de decisión para usarlo o no usarlo. Les guste o no les guste, el mundo tiene dueños, humanos como tal. ya. Y no son los gobernantes, no son los presidentes, nada de lo que nosotros normalmente vemos. Como gobernantes del mundo, como dueños del mundo, tenemos familias poderosas, Ujú, los Hilsking, creo que son uno de ellos, si no estoy mal, los Williamson, varias, son como 10 o 15 familias que a lo largo de más de 1000 años han ido amasando grandes fortunas y prácticamente ellos son los que están en el mando del mundo. ¿A través de qué? A través de los bancos, a través de la tecnología, a través de los bienes raíces. Tienen dinero que ya es una cosa brutal. Por eso es que se dice que en el mundo la mayor cantidad de riqueza y bienes se acumula en el 1% de la población mundial, que ujú. son todas estas personas. Y de ese 1%, obviamente también tienen que organizarse, hay cabezas, y ellos son los que en realidad son los dueños del mundo. Entonces, no hay que ser muy Y bueno, inteligente para saber que existe y eso. solo en esa parte que tú nos acabas de recalcar, ¿no? Porque ya hemos venido hablando de esto de las grandes Uh élites. -huh. Nosotros solamente somos las pelusas del tablero de juego de ajedrez de ellos. Así que, hermanos, cuando se vean discutiendo por política, por políticos, imagínense a nivel de estupidez que se ven. Bueno, para seguir con un poquito, para dar un poco final al capítulo, mi estimado Nando. Mira, solo te voy a decir las últimas, un poco más importantes que le veo de Nostradamus y Mama Vanga, ¿ya? ¿Ya? Verás, Nostradamus, vamos, verás, lo principal, y eso ya se viene viendo hace más de años. Crisis climática sobre hermanos advirtió sobre eso, señalando a Brasil donde podría haber intensa actividad volcánica e inundaciones. Bueno, ¿Ya? Brasil está en el lugar igual que nosotros, ¿no? Con la cordillera de los Andes, que sí podría llegar a pasar. Brasil es el pulmón del mundo. Pero Es uno de date los sitios cuenta con que, mayor verás, vegetación. pero vámonos más a la parte climática. Exacto, como tú también dices, por algo es el pulmón. Pero Uh también -huh. date cuenta, verás, ahorita mismo date cuenta, nosotros no pasamos, no tuvimos un verano. No. El año anterior no tuvimos un invierno. O sea, te das cuenta, y aún así nosotros nos vemos taco bajo nomás de inundaciones, la lluvia aquí. Ahora vámonos a parte de las partes nórdicas. Vámonos al norte, ¿te imaginas, va?
ese invierno va a pasar a menos de 40, hermano. Y eso está visto, está dicho. Porque Claro, hay eso es ciencia ya. una profecía que dicen, morirán de pie los animales. Se refieren a Y los... ya se ven las imágenes de animales congelados. Hay una cosa, vean, yo no me tiro a ninguna tontera divina, ninguna por el estilo, no, pero hasta yo vi el mundo acabarse. Así que, ¿qué les digo? Pero es que a veces me da miedo ahí, porque Decadencia de muchas potencia, cosas de lo que has dicho se hacen. claro. Decadencia de potencia. Sigue, sigue. La decadencia de potencias occidentales y el ascenso de nuevos actores globales, lo que Nando nos acaba de decir. Ujú. Ahí estamos. Ya, vamos con las de Mamabanga. Verán, contacto extraterrestre. La humanidad podría encontrar en contacto con vida extraterrestre, lo que podría provocar una crisis global o el apocalipsis, de lo que nosotros cogimos como teorías, de que puede ser la forma de Satanás o el mismísimo anticristo que llega ahí. Estamos hablando del Claro, apocalipsis, de entrada. Ya ves que no estuvimos tan lejos de la teoría loca con Amabanga. por ahí va, por ahí va. ¿Ya? Esto es muy importante, porque eso también parece ficción, pero créanme que es estudiado. Desarrollo de la telepatía. La humanidad Sí, desarrollará la telepatía y permitido la comunicación directa entre mentes. Incluso esa es la evolución del ser humano. No hay por qué asustarse. ¿Sí o no, Nando? Tú lo tomas así. claro, pues. Es la evolución. Sí, es Sinceramente que como tú lo dices, eso ni siquiera es, como te digo, no es algo místico, eso ya está demostrado en ciencia. ah, Hay seres que por alguna razón su cerebro, el cerebro de toda persona emite una energía, lo que se llama los neurotransmisores, que es cómo se conectan nuestras neuronas para el pensamiento, todo lo demás. Pero por alguna razón está comprobado de que nacen seres humanos que tienen esa energía neurotransmisora mucho más incrementada, lo cual puede ser medida como si fuera energía eléctrica. Y no entonces sol- pueden influenciar incluso no dentro de solamente, un rango hasta de 10 metros. exacto, y solamente les pongo un simple ejemplo que pueden decir, nada, estos manes hablan tonteras. Panas, nunca han sentido de cuando alguien les queda viendo. Eso. Es el mejor ejemplo que pueden tomar. Y mira esta, verás. Durante una reunión con un escritor de 1979, Mama Vanga habría dicho todo se derretirá como el hielo y solo uno permanecerá intacto. Estamos hablando de Rusia. Ellos comienzan la Porque Tercera ellos Guerra siempre Mundial han con vivido en alguien más. hielo. No me acuerdo con qué país. Sí escuché a comienzos de año entre los videntes que hablaban de esto. No recuerdo con qué país decían que comenzaba, loco. Entonces, Interesante, interesante la parte de las profecías, las predicciones como tal. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo de esto, pero hemos llegado ya a la parte final. Para ir concretando, las profecías, si bien es cierto, son muy antiguas, hay otras que no tanto, y depende también cómo las interpretemos, ¿no? Porque como muchas de ellas están sustentadas a la fecha, sustentadas su ejecución en ciencia, como lo hemos visto aquí el caso del iPhone, el Tesla iPhone, por ejemplo, eso es tecnología, eso es ciencia. Otras de los seres místicos, el megalodón y los demás seres que han venido apareciendo a lo largo de los últimos años. Aquí lo importante es el llamado que toda profecía hace, y por ejemplo las religiones también lo hacen, el llamado al cambio de actitudes. Si hablamos en ciencia, la Tierra es un planeta vivo. El cambio climático afecta a la Tierra y nosotros somos parte de la Tierra, no somos dueños de la Tierra. Por lo mismo debemos de curarla, debemos de cuidarla. Y ojo, en esta parte final, los científicos dijeron en el 2000 que hasta el 2030 teníamos los humanos cómo poder evitar que el cambio climático haga daños mucho más graves a los seres humanos. Estamos apenas a 5 años del 2030 y el daño que se ha hecho a la Tierra a nivel climático es muy, muy grande. Muchos han dicho que ya es irreversible, la capa de ozono y demás. ¿Qué va a pasar? Que tal vez del 2030 al 2070 tengamos que entrar en una etapa de supervivencia. Los recursos se acabarán en el 2100, que también está dicho por los científicos, y vendrá un declive de la humanidad. La historia no miente. En el mundo de la historia nos dice que sociedades que estuvieron en la cúspide desaparecieron de un momento a otro.
los egipcios, los incas, los mayas. Por algo debe de haber pasado. Nosotros somos solamente, como lo dijo Tavo, una pelusa más dentro de este gran mundo llamado Tierra y dentro de lo que conocemos como humanidad. Interesante el tema, muchísimas gracias por habernos acompañado. En la parte final, Tavo. Nada más que agregar que solamente lo que acabamos de decir, y si por ahí alguien tiene alguien también, como digo, predicciones, premoniciones, no se asusten. Al fin y al cabo, para morir nacemos. Lo que uno tiene que hacer, como dijo Nando desde un comienzo del capítulo, ser buenas personas, acabó el tema, y la liberación es espiritual. No tengamos miedo. Y si es que por A o B coincidimos con la parte final de la Biblia, que nos toque sobrevivir, es lo final, que como padre prefiero ser eso que mis hijos y mis nietos. Así nos duela, así suframos, con Diosito. Nada más, a pedirles un favor, que se nos ayuden con un like. Cualquier comentario nos ayuda, si sea negativo, nada más. Soy Tavo y me despido. Así es, ayúdenos con su suscripción, con sus comentarios, con su hate también. Y en estos últimos tiempos con el nuevo término que anda en las redes, con su fune. Nos vemos. Capítulo, ser buenas personas, que como padre prefiero ser eso que mis hijos y mis nietos. Así nos duela, así suframos, con Diosito. Nada más, a pedirles un favor, que se nos ayuden con un like. Cualquier comentario nos ayuda, si sea negativo, nada más. Soy Tavo y me despido. Así es, ayúdenos con su suscripción, con sus comentarios, con su hate también. Y en estos últimos tiempos con el nuevo término que anda en las redes, con su fune. Nos vemos.